pensamiento y oración del día. Renovado por mis turbulencias. Cuando pasamos turbulencias, muchas veces buscamos un culpable y no nos estamos dando cuenta que estamos siendo procesados para saber cómo vamos a manejar las turbulencias y entender que son parte del crecimiento de cada uno de nosotros para el futuro y el bienestar de nuestras vidas. Salmo capítulo 119, versículo 75 dice: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y conforme a tu fidelidad me afligiste. En momento de aflicciones, de angustias, que nos sintamos en dificultades. Esas ocasiones nos contaminamos con todo lo que no es de aprobación para el Señor. Pero porque nosotros dejamos que lo que nos rodea, que no es correcto, nos contamine. Y no porque Dios quiere que nos contaminemos. Mas sin embargo nuestro Dios es misericordioso y tenemos que ser lavados en aguas de turbulencia, la cual entendemos que es la limpieza que hace el Señor. Cuando la ropa está sucia, debe ser llevada a la lavadora o a nuestras manos, en donde pasan momentos de turbulencia, pero al final quedan limpias, para que así por medio del agua también seamos purificados de toda contaminación dañina para hacernos daño a nuestro cuerpo, a nuestro ser y a nuestra alma. No creamos que si estamos en turbulencia vamos a ahogarnos. Es el momento en donde debemos levantarnos con la firmeza que Dios ya nos ha dado como escogido de Él que somos. Oremos. Tú que estás en las alturas, Señor, me permite pasar en estas turbulencias, pero de ella estoy creciendo y me estoy agarrando y afirmándome más en ti. Es lo que quiero, no dejarme llevar de pensar que en estos momentos de turbulencia tú lo quieres para siempre en mi vida. De esas turbulencias es donde estoy aprendiendo a darme cuenta que debo depender más de ti, buscando tu rostro, buscando tu presencia, tanto para mí, para toda mi familia, para todo el que me rodea, y ser ejemplo para otros de cómo me levanta mi Señor para continuar hacia adelante. Dios le bendiga a todos. Todo esto lo presentamos en el nombre del único que a pesar de las turbulencias se levantó al tercer día y resucitó entre los muertos, Jesucristo nuestro Rey y Señor, y el pueblo de Dios dice amén.